Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este extraordinario y nuevo programa llamado Asignatura del Arte. Una gran aventura en la que espero que vayamos y recorramos todos juntos todo el mágico, extraordinario y creativo mundo de lo que es el arte. Y por supuesto, abarcaremos y caminaremos por cada una de las disciplinas que esto implica. Música, danza, artes visuales o artes plásticas, teatro, literatura. En fin, recorreremos cada una de ellas y exploraremos este mundo interesante. Sin embargo, aparte de todo esto, también procuraremos ver lo que implica enseñar estas disciplinas, o sea, el punto de vista didáctico. Bienvenidos sean todos ustedes. Podemos hacer diferentes definiciones de lo que significa el arte y sobre todo al hablar sobre el origen de lo que es el arte, pero hagámoslo más coloquial. ¿Cuál es el origen del arte? El origen del arte es desde lo más primitivo en el rito. El rito es el suceso aquel en el que el hombre empezó a bailar sobre una fogata, empezó a cantar, empezó a danzar, empezó a alegrarse por haber cosechado, empezó a admirar al sol, empezó a admirar la luna, la lluvia, a temerle al rayo, etcétera, etcétera. Entonces, en respuesta a todos estos fenómenos maravillosos y en respuesta a todas estas deidades o dioses, empezó el hombre a expresarse. Y es en ese momento en que nace cualquier tipo de arte. Ya veremos cada uno de ellos cómo empezó y cómo nació desde lo más primitivo hasta lo contemporáneo. Continuamos. Al hablar de la danza tenemos que remontarnos a la contorsión del cuerpo. Volvemos al rito, volvemos a la fogata, volvemos a la danza que se representa alrededor de ella misma en agradecimiento a los dioses, en agradecimiento a la cosecha o recordando la cacería de aquel animal enorme que fue a cazarse. Sin embargo, esto, el sonido, es lo que hace que la danza se vuelva más compleja. Al combinarla con silencios y sonidos, se da el fenómeno extraordinario de la danza, que se va complicando con el paso del tiempo al bailarlo en grupo, al bailarlo en pareja, al sofisticarlo convirtiéndose en el ballet clásico, en el ballet contemporáneo, en el ballet folclórico. Pero también de esto sería muy interesante platicar. Vamos a ello, a la danza. La danza es la acción a manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música, que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. Es importante resaltar el hecho de que la danza tiene su origen ya en la prehistoria, pues desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no solo a través de la comunicación verbal, sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en sus orígenes, el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o con la guerra. La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen a la música. Por ejemplo, un músico de ritmo lento y tranquilo requiere de pasos de danza pausados y poco estridentes.
La expresión corporal también se apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. Es importante tener en cuenta que el predominio del ritmo o del uso del espacio puede variar de acuerdo a la danza en cuestión. Otros factores que exceden a la danza en sí, como la mímica y el canto, también forman parte del baile. Muchos son los tipos y géneros de danza que existen. No obstante, fundamentalmente podemos dividirlos en 3 grandes grupos. Danzas tradicionales y folclóricas. En este caso, bajo dicha denominación se encuentran aquellas que son fruto de la cultura popular o de una población y que se entienden como parte fundamental de su riqueza etnográfica. Entre los mismos se halla el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón. Danzas clásicas. Desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días se practican este tipo de danzas que se identifican por el hecho de que quienes las llevan a cabo acaban realizando movimientos ligeros, armoniosos y perfectamente coordinados. Dentro de esta categoría se incluye la danza medieval o el ballet, entre otros. Danzas modernas. Los jóvenes son los que practican y desarrollan este tipo de danzas, que, en muchas ocasiones, llevan asociados de una manera de entender la vida e incluso de vestir. Entre las mismas se encuentran el breakdance, el funk, el disco y el rock and roll. Se conoce como coreografía a una estructura de movimientos predeterminados que se lleva a cabo a la hora de ciertas danzas. La coreografía indica los pasos a seguir durante el baile. Se trata, por lo tanto, de movimientos que no son espontáneos, sino que obedecen al diseño de un coreógrafo. Las coreografías adquieren mayor relevancia en los espectáculos de danza donde bailarines profesionales suben a un escenario con la intención de montar una obra artística. Y las danzas rituales o los bailes populares o informales, en cambio, no suelen seguir ningún tipo de coreografía. En estos casos, cada bailarín elige con total libertad los pasos que quiere seguir. Reza el refrán popular que en el arte podrá haber gente que no le guste el teatro, podrá haber gente que no aprecie la danza, puede haber gente que no le gusten las artes visuales o que le aburra la literatura, pero eso sí, ningún ser humano puede resistirse al arte de la música. Esa maravillosa combinación de sonidos y silencios. Vamos a hablar desde los tiempos más remotos, como lo decíamos hace rato, cómo empezó en el rito el hombre a reproducir los sonidos y a reproducir esos silencios. Pasaremos por los griegos, pasaremos por los gregorianos, por los clásicos y sobre todo por la música contemporánea. Pero bueno, aquí vamos a tener una explicación un poco más extensa de lo que significa el arte de la música. Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o definirla. Todos entendemos qué es la música, pero ¿cuántos pueden poner en palabras cuáles son sus características esenciales o aquello que le da sentido? El término música tiene su origen del latín música, que a su vez deriva del término griego mousike, y que hacía referencia a la educación del espíritu, la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. Es el resultado de este orden. Resulta lógico, coherente y agradable al oído. Lo que hace que un músico sea profesional, aficionado o hasta improvisado es tratar de generar alguna sensación en el oyente. La creación musical estimula la percepción del ser humano y puede desde entretener a la persona hasta aportarle algún tipo de información. Cuando un cuerpo vibra, produce un movimiento que modifica la presión y se transmite en el aire, pudiendo ser captado por el oído.
Eso es, ni más ni menos, que un sonido. Cuando no hay sonido, nos encontramos con el silencio, y que a diferencia de lo que uno podría pensar, nunca puede ser absoluto debido a la existencia de la atmósfera. La música, en definitiva, consiste en combinar sonidos y silencios. Los sonidos, a su vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones de duración, de intensidad, altura o timbre. La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías, su origen tuvo lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existen en la naturaleza, y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del corazón. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte demuestran que ya existían conceptos de armonía de la música en la prehistoria. Con el paso del tiempo se desarrollaron cientos de teorías para explicar el sentido de la música. Lo que nadie puede explicar con certeza es qué tienen los sonidos que pueden tocarnos el sistema nervioso y emocionarnos, hasta el punto de que ninguna otra cosa puede hacerlo. La música tiene, por ende, mucho de misterio, de magia, y presenta para nosotros un mundo que no somos totalmente capaces de comprender, pero al que llegamos una y otra vez de forma irresistible. La música no solo es un arte al que muchas personas recurren para llenar su vida de felicidad, también existen acciones terapéuticas que utilizan la música como elemento. La musicoterapia es una de ellas. Consiste en una aplicación científica del sonido, la música y el baile a través de un tratamiento que intenta integrar lo cognitivo, lo emocional y lo motriz, que libera los malos sentimientos y permite encontrarse con la energía propia de cada ser, ayudando a mejorar la comunicación, la expresión individual y la integración social. La musicoterapia se utiliza en caso de enfermedad o disfuncionalidad física o social para que un individuo se rehabilite y reeduque emocional, intelectual y motrizmente. La música, con sus sonidos, posee 3 componentes que la vuelven única: el sonoro, el temporal y el intelectual. El sonoro se encuentra representado por los sonidos unidos de una forma específica. El temporal tiene que ver con el momento puntual en el que deben ser representados y ejecutados los sonidos. Y el intelectual tiene que ver con la influencia que puede causar un determinado movimiento sonoro en un individuo, influyendo su estado de ánimo y modificando a través de él otros aspectos de su vida. Posiblemente, en la comprensión de estos 3 componentes, a fondo esté la respuesta que buscamos del por qué tenemos esta increíble necesidad de hacer o escuchar música. Cuando estamos hablando de las artes plásticas en la actualidad, nos remontamos a un nombre nuevo. Actualmente a las artes plásticas se les conocen ahora como artes visuales. ¿Por qué visuales? Porque aparte de que el hombre utiliza una herramienta para representar, dibujar, expresarse o esculpir, recurre a unos nuevos elementos como multimedia, grabaciones, instalaciones, etc. Hay muchos movimientos nuevos con respecto a las artes plásticas y visuales. Sin embargo, siguen siendo la punta del iceberg el manejo del dibujo y el manejo de la pintura y de la escultura como base de las artes plásticas o artes visuales. Pero sería interesante explicar un poco más extensamente esto más adelante. Vamos a verlo. Se denomina artes plásticas al conjunto de expresiones artísticas que se caracterizan por el uso de elementos moldeables para manifestar sentimientos. Desde esta perspectiva, son muchas las disciplinas que pueden incluirse en esta área, pero son 3 las que históricamente se han considerado como más representativas. En primer lugar, tenemos a la pintura, que se aplica a la expresión gráfica mediante la utilización de pigmentos. Según los elementos empleados, podemos referirnos a distintos tipos de pinturas. La acuarela, que es una pintura translúcida. La tempera, que guarda semejanza a la acuarela, pero tiene un agregado de talco que la hace opaca. El temple, que es una emulsión de huevo, agua y aceite. El acrílico, que es un ácido. El pastel, que utiliza barras de colores. Y finalmente el óleo, que destaca por su pastosidad. También es importante la consideración de la textura en la superficie. Por último, cabe hacer referencia a la escultura, que se caracteriza por el empleo de volumen y espacio.
Esta comprende a las obras talladas, fundidas o modeladas. Entre los elementos que se utilizan se destaca la madera, la arcilla, la piedra como el alabastro, el granito, el mármol, la arenisca, la piedra caliza y el hierro. Las artes plásticas han recorrido un largo derrotero desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Esta importante cantidad de tiempo hizo que su ejecución sufriera algunos cambios conceptuales relacionados con la finalidad última del arte, por lo que la experiencia de una obra moderna es distinta de una originada en épocas anteriores. Las artes visuales son formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas predeterminadamente a la creación de trabajos que son visuales por naturaleza como ser: la pintura, la fotografía, la impresión y el cine. La pintura es el arte de la representación gráfica que utiliza pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. La misma emplea y requiere no solamente el conocimiento de técnicas de pintura, óleos, acuarelas, temperas y frescos, sino también conocimientos en materia de teoría del color, aquellas reglas básicas en cuanto a mezcla de colores para poder llegar al efecto deseado combinando colores de luz o de pigmento. Por su lado, la fotografía es el proceso de capturar imágenes y luego almacenarlas en un medio material sensible a la luz, que se basa en el principio de la cámara oscura, con el cual se consigue proyectar una imagen captada a partir de un pequeño agujero sobre una superficie, de modo que el tamaño de la imagen quedará reducido, pero aumentará la nitidez de la misma. Para almacenar las imágenes, las cámaras más viejas utilizan películas sensibles, mientras que en la actualidad estas han quedado prácticamente obsoletas ante la impronta que ha logrado la fotografía digital, que utiliza memorias digitales. En tanto, la impresión se trata de un proceso que se emplea para la producción de textos e imágenes, el más típico con tinta sobre papel y utilizando una prensa. Hoy en día, la impresión se realiza como un proceso industrial a gran escala y es una etapa fundamental en la edición de los libros. Y el cine, o cinematografía, una de las artes visuales más populares. No es que las otras no lo sean, pero sin duda el cine ostenta una participación especial y considerable en la vida de casi todos los habitantes del planeta. Es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesivamente para crear la impresión de movimiento. Y finalmente vamos a ver el arte en donde todas las demás artes se reúnen, el teatro. El teatro es la fiesta de todas las artes, porque en ella está contenida las artes visuales o las artes plásticas en cuanto a escenografía, maquillaje y diseño de vestuario, la música que da ambiente, que da tiempo, que da ritmo. Pero bueno, el caso es que el arte desde los tiempos más remotos y más allá de los griegos, también estamos hablando de sus inicios en el rito, en la representación de algo que se observó o que se vivió. Cuando los antiguos se reunían a la fogata y contaban sus aventuras, sus historias, se ponían los trajes de los animales y representaban el momento en el que fueron atacados, en que mataron, en que encontraron el alimento. Pero bueno, en la actualidad es muy complejo todo esto. Pero bueno, el arte, vamos a ver lo que es el teatro. Definición de teatro. La palabra teatro viene del griego y significa lugar para contemplar. Se trata de un arte que busca representar historias frente a una audiencia, combinando actuación, discurso, gestos, escenografía, música y sonidos.
A menudo se le llama también teatro al género literario que desarrolla las obras que serán representadas en escena e incluso a la disciplina que busca formar a los actores para desempeñarse en este u otros artes dramáticos como el cine o la televisión. El teatro tiene diversas formas. Pueden ser ópera, pantomima, ballet y muchas otras variantes. A su vez, el teatro suele estar constituido por una diversidad de elementos que son necesarios a su naturaleza. Por ejemplo, el texto basado en diálogos en primera persona, aunque también una obra puede ser representada a través de la mímica o de la danza, sin necesidad de texto escrito. También son fundamentales en una obra la dirección y la actuación. Otros elementos accesorios son la escenografía, la utilería, el vestuario y el maquillaje. En términos de actuación, se pueden contar distintos métodos, como el famoso método Stanislavski, por medio del cual los actores trabajan juntos para desarrollar sus habilidades en un entorno experimental. Este método fue continuado por el Actor Studio, a cargo de Lee Strasberg. Entre sus alumnos más conocidos se encuentran Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando y Dustin Hoffman. Existen diferentes tipos de teatro, por ejemplo, el teatro kabuki japonés o el teatro de marionetas, los cuales son muy distintos del teatro isabelino e incluso del teatro de vanguardia. También pueden considerarse el teatro del absurdo o el teatro de la improvisación, más comunes en el siglo XX. Algunos de los dramaturgos o escritores de obras de teatro más reconocidos son William Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht, Emilio Carballido. Entre las obras célebres más conocidas a nivel mundial se encuentran Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Lo que sí es sabido y consabido es que el teatro es la fiesta de todas las bellas artes, donde todas se confabulan, donde todas se reúnen. Asignatura del arte. Es así como terminamos nuestro recorrido general por cada una de las disciplinas del arte: música, danza, teatro, artes visuales y literatura. Pero bueno, más adelante también veremos la parte didáctica de enseñanza y de aprendizaje de cada una de las artes. Y también veremos la apreciación al arte, cómo admirar y apreciar cada una de estas artes. Bueno, mi nombre es Óscar Castañeda, espero haber sido creativo para ti y te espero en la siguiente emisión de Asignatura del Arte.
Muy bien, ahora hablemos de un nuevo arte, la literatura. Esa aplicación tan rezagada, tan olvidada, bueno, siempre mandada a la clase de español o mandada a la clase de taller de lectura y redacción. Sin embargo, la literatura es un mágico arte, es un extraordinario arte. Más allá de la escritura cuneiforme, del jeroglífico egipcio o del ideograma chino, la literatura se convierte en arte desde el momento en que nos narra una historia, nos narra una crónica, nos cuenta un cuento, nos llena de conflicto o simplemente se convierte en mágica poesía. Es muy extensa la literatura, pero vayamos a hablar un poco más de ella, un poco más ahondar sobre este extraordinario arte, literatura.